Hola, soy Samantha Sally, soy secretaria de comunicación del Partido Comunista de aquí de Valladolid. El secretario político no podía estar aquí porque tenía, comisiones obreras, le ha llamado y no ha podido decir que no. Han sido persuasivos y, en fin, que el deber ha llamado y así ha sido. Así que, pues aquí estoy yo, en muy buena compañía, con un compañero que ha presentado su obra numerosas veces en muchos municipios de esta provincia. Ha estado con nosotros innumerables veces recientemente porque su obra es extensa. Hoy presenta su título más reciente o uno de los últimos que ha sacado, porque han sido varios. Vale. El autor se llama Enrique Javier Díez Gutiérrez, es profesor titular de Educación en la Universidad de León. Es un autor y ensayista prolífico. Ha estado recientemente con nosotros presentando su libro Pedagogía Antifascista. Ha estado con nosotros presentando su libro desgraciadamente mis apuntes están en el móvil que está grabando esta charla. Con lo cual, me vais a tener que perdonar. Es la memoria histórica democrática de las mujeres republicanas. Es que me lo he leído. Tiene delito, o sea, perdón. Y claro, no he dado las gracias a vosotros por venir. Perdón. Gracias a todos, a todas por venir. Y gracias también a Sandoval, los Sandoval, hijo y padre, que no me están escuchando, pero están aquí, por cedernos este espacio una vez más. Hacemos muchas presentaciones aquí, todas muy interesantes, y esperemos que volváis a alguna de nuestras futuras presentaciones, porque son todas interesantísimas y sois muchos hoy, y eso me alegra el corazón y el alma, y muchas gracias. Hoy vamos a hablar de crecimiento, de la crisis ecosocial, de lo que está pasando en este mundo, en cuanto a lo que tenemos un poco por delante en cuanto a la catástrofe, un poco de lo que se nos viene encima. Yo no soy experta en esta cuestión. Esta charla se coorganiza con Ecologistas en Acción. Son mucho más expertos en este tema que yo, pero el que es más experto, el que hemos venido todos a escuchar hablar, es nuestro compañero Quique, así que le voy a dar paso y que nos explique un poco de qué va este libro y un poco cuál es la hoja de ruta, cuál es su visión. Si vamos a intentar no tocar demasiado la base de este micro, porque tiene vida propia. Eso es lo que me han dicho. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos, y agradecer en primer lugar a la librería Sandoval el que nos haya recibido, porque además me encanta siempre el logotipo de la librería Sandoval, que es de Manolo Sierra, con el que tantas veces hemos trabajado y hemos hecho murales, incluso aquí en Valladolid. Yo vivía aquí en Valladolid 3 años y también esa época, hace mucho tiempo yo. Y agradecer al Partido Comunista y a Ecologistas en Acción la invitación a presentar el libro. En el año 97, cuando todavía era algo joven, escribí mi primer libro, y era así como la primera vez que haces algo, siempre
tratas de poner ahí todo. Entonces se titulaba La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Y fue un tocho de esos, casi de los que ahora hacen las trilogías estas, los narradores y las narradoras tan extensas. Y ahí abordaba este tema que realmente yo creo que ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo de mucha gente. El término en sí es verdad que ha surgido recientemente y es un término paraguas que está definiéndose continuamente, pero yo empecé a trabajar mucho sobre decrecimiento con un compañero, Carlos Taibo, que me pidió un momento dado, mira, la parte de educación casi nunca se aborda. ¿Por qué no hacemos algo? Y entonces, bueno, yo escribí un capítulo de un libro con él abordando el tema educativo en el año 2010. Y ahí nos dimos cuenta de una cuestión que la estábamos hablando ayer con un profesor de economía. La facultad, yo trabajo, aunque estoy en educación, trabajo mucho con el profesorado de la Facultad de Economía allí de la Universidad de León, porque son de economía crítica. De hecho, son todo un pasillo entero de profesorado es de decrecimiento. Y entonces estaba hablando con él y decía, claro, es que esto a la gente joven no les llega. Y no les llega fundamentalmente porque supone una enmienda a la totalidad a aquello que nos hemos socializado desde el principio. En lo que está socializando la escuela, en lo que está socializando la sociedad en general, incluso las organizaciones sindicales, políticas y económicas. De hecho, todas las salidas que siempre nos plantean son de producir más, consumir más, porque eso aumenta el PIB. Y claro, decía el responsable, porque estábamos con el responsable del sindicato UGT, decía, tenemos un problema serio. Y tenemos un problema serio justamente por esto. Porque ¿cómo podemos compatibilizar ambas cosas? Y esto es lo que me ha llevado a mí a trabajar más el tema de esta parte. Porque lo que estamos viviendo, casi siempre hablamos de la batalla económica, de la clase social, de la batalla por la soberanía alimentaria, por la soberanía incluso digital ahora, que están convirtiendo los centros educativos en macrogranjas extractivistas de datos para clientes presentes y futuros que van a fidelizar y además aprovecharon la ventana de oportunidad de la pandemia, pero muy pocas veces hablamos realmente de la batalla cultural. Y resulta que justamente si algo tiene claro el capitalismo, si algo tiene claro el modelo neoliberal y el neofascismo, es la batalla cultural. Y ellos la han emprendido y la desarrollan, no aquí, a nivel mundial. De hecho, muchas de las mociones que se presentan en los ayuntamientos, ahora que veo a nuestra concejala, muchas de las propuestas que hacen, mucho incluso de las butats que dicen, las dicen aquí, las dicen en Argentina, las dicen en México, las dicen en Tailandia, las dicen en todas partes. Por eso, además, ellos lo identifican como tal, se han constituido una internacional neofascista. Como hubo una internacional antifascista, qué curioso que ahora hay una internacional neofascista o reaccionaria. Y las directrices lo tienen muy claro. Y el ecofascismo es uno de los elementos. Ojo que el ecofascismo ha sido asumido por una parte de los verdes alemanes. Quiero decir, uno de los problemas que tenemos en la batalla cultural, en la batalla ideológica, en la disputa por el relato actualmente, es que buena parte de la ideología de ultraderecha la ha comprado el marco, lo ha comprado no solo los partidos conservadores que votan en Europa exactamente igual, sino la socialdemocracia. Buena parte de la socialdemocracia ha comprado ese relato. Y están
en temas securitarios, en temas de migración, exactamente en ese mismo escenario. Por eso nos empezamos a plantear, cuando publiqué en el año 2022 Pedagogía Antifascista, uno de los capítulos lo dediqué justamente a este tema, a la pedagogía del decrecimiento. Y el editor de Octaedro, de esta editorial, ya me puso pegas con el título de Pedagogía Antifascista. Dijo, es que esto de anti... Y lo digo porque tiene que ver también mucho con lo de decrecimiento, que era lo que estábamos hablando ayer con los responsables sindicales. Porque decrecimiento significa algo en contra de lo que estamos, es dejar de hacer. Y parece como, dices, no, pero mira, dejar de engordar cuando tienes obesidad mórbida, pero siempre todo lo negativo parece que no vende. De hecho, acabo de estar ahora en la iglesia de San Salvador ahí, y el sermón del cura era sobre la alegría, en mitad de un genocidio que se está perpetrando, que los cristianos tienen que estar con alegría. A mí me sorprendió enormemente este pensamiento positivo, la ciencia de la felicidad, que nos venden ahora, que con un poco de reestructuración mental tú puedes salir del paro, porque si lo crees, lo creas. ¿Quién no ha leído a Pablo Coelho y El alquimista? Ahora que estamos en una librería, es el autor más leído después de la Biblia en todo el mundo. Y entonces nos recetan eso, el consumo de psicofármacos y el nivel de suicidio se ha disparado tras la pandemia, y sobre todo en gente joven. Y nos tenemos que preguntar qué es este modelo de alegría. Por eso, lo que voy a comentar no es nada alegre. Y no puedo plantearlo de forma alegre. Y mi alumnado, cuando planteamos estas cosas, me dice, joder, pero es que salimos con el alma en el suelo. Y digo, efectivamente, es que no podemos vivir una vida sin más, únicamente con ese modelo de la permanente alegría. Porque no está ni el mundo ni la situación para ello. Porque justamente ahora, si tenemos claro un episodio que claramente marca lo que es una ejecución clara del neofascismo, es lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Llevan ya 40.000 personas asesinadas. Y las universidades, los jóvenes que han vuelto a levantarse, pensemos que ha habido un periodo del 15M, no sé si todavía recordamos la revuelta de los indignados y de las indignadas, que de eso prácticamente no quedó nada, que ahora los jóvenes en clase lo que te dicen es, te lo digo porque el otro día me lo decían en un instituto de una zona minera, luchadora, sindicalizada, y me decían, chicos que no tendrían más de 12, 13 años, es que nosotros somos votantes de Vox. Y digo, pero si no tenéis edad para votar, guajes, ¿qué me contáis? No, porque las feminazis, porque la ideología de género, luego no tenían ni idea de qué era la ideología de género. Pero en ese contexto, a mí me sorprendía enormemente, y el profesorado empieza a reaccionar, sobre todo porque le pueden denunciar por trabajar derechos humanos, por trabajar en contra de la homofobia, por trabajar la crisis ecológica, con el PIN parental. Y ya hay profesorado que se ha sentado de momento como testigo, pero que puede llegar a ser acusado. Ya parece que hay un caso en Asturias posiblemente en ese sentido. Y claro, el profesorado en los centros empieza a hacer una cierta autocensura. Y esto es un problema, porque lo que estamos viendo es que de un momento de euforia, de cambio, de que había posibilidad de otro mundo posible, se pasó a ahora la última encuesta que ha salido recientemente, que de 17 a 25 años los jóvenes mayoritariamente votan a Vox. Ni siquiera sumando los votos de 17 a 25 años de Sumar
y Podemos, de EH Bildu y de toda la izquierda llegan al 17%. ¿Cómo es posible esto? El grito de Greta Thunberg, cuando ponía contra las cuerdas a los dirigentes, ahora se ha pasado justamente a los jóvenes que no quieren saber nada de esto, que mi alumnado me dice, vale, vale, Quique, pero no me comas en la oreja, que yo este fin de semana me voy a Carrefour a consumir. Y las catedrales se han convertido en Carrefour. Esto es uno de los problemas esenciales que empezamos a tener. Por eso parece que el hecho de que jóvenes ahora estén acampando en las universidades en todo el mundo frente a un genocidio vuelve a retomar un rayo de esperanza, aunque ya se ha encargado ahora la CRUE, los que son los representantes de los rectores, rectoras de las instituciones universitarias, de sacar un comunicado de esos de teoría de la equidistancia. Vamos a ser todos buenos, vamos a luchar por la paz, para tratar de desactivar el movimiento. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo. A mi universidad han llegado, además, escritos que me ha enseñado el propio rector, de las universidades de Israel, del Estado de Israel, de la embajada, promoviendo justamente lo contrario. Por lo tanto, el discurso que yo planteo aquí no es fácil. Empiezo planteando una frase que solemos decir mucho. La ecología sin conciencia de clase es jardinería. Y esto es lo que ha pasado. La revista Educación 3.0, que es una revista, bueno, de educación con cierta difusión, me pidió que hiciera un artículo pequeñito, muy breve, de página y media, sobre pedagogía del decrecimiento. Se lo mandé y les dijo a los editores que no era la línea editorial que ellos querían, que era muy panfletario, porque hablaba del decrecimiento. Ellos lo que querían era, como es habitual, que les contara cómo hacer un jardín en el patio del cole, cómo ver florecer las margaritas, cómo reciclar, vamos, tipo de Coembes. Lo del greenwashing. Y cuando tú les planteas, mira, esto es una enmienda a la totalidad al capitalismo, dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no se trata de hacer coches verdes. Se trata de dejar de hacer coches. Pero yo no voy a entrar tanto en el decrecimiento en sí, que me imagino que más o menos, bueno, voy a decir 4 cosas, pero a mí lo que me interesa sobre todo es la pedagogía del decrecimiento. Es decir, cómo llegar a la gente y a las jóvenes generaciones para que luchen por su futuro. Porque el problema no solo es que estemos destruyendo el planeta, es que estamos destruyendo el futuro de las siguientes generaciones. Y esto del petróleo, que se tardó 300 millones de años en crear en este planeta, hemos decidido nuestra generación, por todo el morro, porque nosotros y nosotras lo valemos, consumirlo en 30 años. Y punto. Dicen, no, pero ya vendrá el solucionismo tecnológico. Y ya nos traerán el hidrógeno verde. O, como dicen los Musk, bueno, al menos los ricos podremos buscar soluciones extraplanetarias. Hay carteles por todo Portugal puestos por parte del Bloco. El Bloco es la izquierda alternativa en Portugal, que pone simplemente esta frase: no hay planeta B. Esto es lo que tenemos. Pues bien,
Me centro entonces en qué es esto de educar para decrecer y cómo lo planteo. Yo me enmarco en la línea de la gente con la que trabajo desde hace mucho tiempo, Carlos Taibo, que es un profesor de políticas y que es, sobre todo, más que profesor, es divulgador, y esto es una de las cosas fundamentales en la universidad, de no estar al margen de lo que sucede, y con Yayo Herrero, que es una compañera también que ella tiene las dos almas, ecofeminista pero también pedagoga, es decir, en educación, y de hecho ha trabajado muchísimo en educación. Y a partir de ahí es un poco en ese contexto en el que planteo lo que sería cómo disputar el relato, cómo educar, cómo socializar, no solo a las nuevas generaciones, sino entre nosotros y nosotras, en otro modelo mental. Porque este es el problema, el colonialismo mental que todo el mundo ha asumido. De hecho, pensad, mi alumnado cuando yo le pregunto, ¿pero tú cuántos pies tienes? Pero qué tonterías, Quique. ¿Cuántos voy a tener? Pues 2. ¿Pero cuántos zapatos tienes? Bueno, ya estamos. Vale, es el profe que dice estas cosas, pero lo que es la vida real es el resto. Por eso a mí me encantó una carta que le escribieron las alumnas a otro compañero nuestro, Miguel Ángel Santos Guerra, que es catedrático de la Universidad de Málaga, y que le decían: gracias, profesor, por habernos hecho unas inadaptadas socialmente, por habernos formado no para el modelo, sino justamente para la desobediencia. Y uno de los elementos fundamentales no es solo la pedagogía crítica, sino es la pedagogía de la desobediencia. No podemos obedecer los dictados, de vez en cuando se toma sus descansos. No podemos obedecer los dictados de los grandes ladrones que rigen nuestro mundo cuando quienes están en la cárcel son los pequeños ladronzuelos. Esto lo dice Howard Zinn permanentemente. Dice, el problema nuestro es la obediencia civil. La obediencia de tanta gente que va a matar a otros, porque si estáis viendo, claro, yo estoy hablando del genocidio de Gaza, pero el genocidio del Congo, prácticamente ignorado en los medios de comunicación, es terrible, o en Yemen, es absolutamente... Y otra gente joven que dispara como si fuera un videojuego, porque al fin y al cabo, este es mi trabajo, dice, este es mi trabajo. ¿En qué estamos formando? Porque lo que nos tenemos que preguntar es qué hemos hecho en la escuela también, qué hemos hecho en la formación inicial del profesorado en las universidades, para que tanta gente joven, después de 20 años, esté votando de nuevo al fascismo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo estamos formando para que digan que ser militar es una profesión como otra? O que en mi universidad haya una cátedra de la guerra, la cátedra Almirante Bonifaz. Y que además, si tú planteas que se rescinda, te miran como las vacas miran al tren. ¿Pero qué dices? Pero los propios compañeros y compañeras, los propios sindicatos. Bueno, quiero decir, el problema no es solo de los hechos, sino es de la mentalidad que hemos asumido y que además hemos normalizado. Esto es lo que ha pasado con el neofascismo y esto es lo que ha pasado también con el modelo del crecimiento permanente. Cuanto más grande es el coche, cuanto más consume el coche, cuanto más puedes mostrar, eso es la felicidad. Y parece que en eso, yo cuando les digo a mi alumnado, de verdad, vamos a dejar de hacer campañas de pobreza cero. Hagamos campañas de riqueza cero. Y mi alumnado, que va a ser futuros profesores y profesoras, me dicen, ¿y entonces por qué me motivaría yo? ¿Cuál sería mi motivación? ¿Qué es el decrecimiento? Digo 3 ideas fundamentales. Primera cuestión, el decrecimiento es un movimiento que es político, económico, social e ideológico,
que lo que defiende fundamentalmente son dos elementos. Reducir la producción material, no es el greenwashing, no es hacer coches verdes. Todo el material que conlleva el litio de las tierras raras, etcétera, etcétera, ¿dónde acaba? Tenéis que pasear por Gambia, que estuvo mi compañera hace poco, y decía, las calles atestadas de la lavadora, los frigoríficos desechados de aquí, todos los trastos. Pero yo estoy por Marruecos y en desiertos que no son de arena, que son eso, ves plásticos, kilómetros y kilómetros y kilómetros de bolsas de plástico negro. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Dónde estamos metiendo debajo de la alfombra y dónde van? No hablemos de las fosas marcianas, no hablemos de los residuos nucleares, etc. Por lo tanto, no solo de la producción material y del consumo, para asegurar justamente la supervivencia del planeta y de las futuras generaciones. Es así. Es decir, estamos en un planeta que no tiene recursos suficientes para vivir al ritmo de vida que vivimos. El norte global. Si viviéramos todos como viven los norteamericanos y las norteamericanas, o como vivimos los europeos y las europeas, necesitaríamos 2,3 planetas mínimo. No podemos seguir este ritmo de vida. Segunda idea. El decrecimiento es una enmienda a la totalidad al sistema capitalista, pero al sistema económico, social y mental del capitalismo. No solo a la parte económica y a la parte social, sino también a la parte mental, esa parte que nos ha colonizado. Y lo que exige es algo que coincide plenamente con los grandes sismos, con el comunismo, con el anarquismo, incluso con el cristianismo, que es la redistribución equitativa de los recursos que hay en este planeta. Incluso coincide con el primer curso de economía. En economía antes, en las facultades de economía se daba... Todo el tema. Lo haces mejor que yo. Mira, En las facultades de economía, el primer curso, lo primero que se daba era, este es un planeta, tiene estos recursos, la economía es la ciencia que trata de estudiar cómo repartir esos recursos de la forma más justa posible. Eso era la economía, ahora no. Y por lo tanto, esa redistribución democrática de la producción y del consumo, empezando, ojo, por los países industrializados, por el norte global, luego voy a decir a continuación lo que no es, porque es una de las cuestiones fundamentales. Es un medio simplemente para lograr la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el bienestar comunitario. Y tercera y última idea. El decrecimiento también representa una manera de relacionarnos, los seres humanos, con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Una forma de relacionarnos con la naturaleza, con las cosas y con los seres que, como diría Immanuel Kant, pueda ser universalizada. Esto era uno de los principios básicos de la gente que estudiamos filosofía. Yo la estudié aquí en la Universidad de Valladolid y mucha gente, al menos en bachillerato, recordará esas frases de Immanuel Kant. Pero ojo, no pretende sustituir a las contestaciones históricas al capitalismo, sino que plantea que cualquier alternativa, cualquier superación del capitalismo tiene que ser decrecentista, como tiene que ser antipatriarcal o antirracista. Esto es el elemento esencial. ¿Vale? ¿Qué no es el decrecimiento? Porque claro, a veces cuando se discute luego en los debates, siempre empiezan mucho las objeciones, porque la normalización que tenemos del modelo de sociedad de consumo nos lleva casi siempre a plantearnos, pero bueno, es que esto es una utopía, esto... Voy a decir cosas que me parece que son de sentido común. No se trata de vivir todos en la miseria, ni de renunciar a los avances que supone la ciencia y la técnica. No se trata de volver a las cavernas. Todo eso no son más que caricaturas que lo único que tratan de hacer es
de desprestigiar la idea y el planteamiento que se tienen. Nada tienen que ver con eso. Segundo, la finalidad no es decrecer absolutamente. Se trata de decrecer de forma equitativa y justa hasta unos ritmos que se acoplen a los ciclos naturales y que permitan que las personas y los pueblos del mundo cubramos nuestras necesidades básicas de forma respetuosa con el ecosistema planetario. Y fijaros, hablo de necesidades, no de deseos. Todo el mundo tenemos necesidad de transportarnos de un lugar a otro. Pero puedes transportarte en un transporte público o en un Rolls Royce. Si vas a los puertos de este país, a los puertos de mar, ¿a qué necesidad responden los yates que hay en esos puertos de mar? ¿A qué necesidad responden los jets privados, esos aviones que utilizan los ejecutivos? Es decir, esto se tiene que prohibir por ley. No es una cuestión discutible. Es decir, cuando estoy diciendo todo esto, significa no que sea un movimiento de gente que con voluntad queremos hacer cosas. No, yo lo que estoy diciendo es que esto se tiene que plasmar legislativamente. Es decir, que nuestros representantes tienen que asumir justamente este discurso, este relato, y transformarlo en leyes. Porque las leyes establecen el campo de juego. Porque eso lo hemos visto siempre en educación y en todos los terrenos. No es lo mismo que te digan en educación que el profesorado puede tener autonomía para desarrollar el currículo a que te digan, este es lo que tienes que hacer. No es lo mismo tener que estar luchando y batallando con el inspector o la inspectora que el inspector o la inspectora te apoye. No tiene nada que ver. Lo mismo en esto. Si esto no se plasma en legislación, pues siempre será una historia de unos cuantos que quieren hacer. No, yo lo que quiero es que a aquellos que nos representan realmente lo reflejen. Y tampoco, lo último que digo sobre lo que no es el decrecimiento, tampoco se plantea que quienes no llegan a fin de mes, o sobre todo los países del sur, tengan que ser los primeros en decrecer. Se trata de priorizar el decrecimiento en los escenarios de despilfarro insostenible, como los que vivimos actualmente. Esa producción de la publicidad, donde además genera deseo permanente, y una vez que lo consigues, otro nuevo, y están así, y nos educamos desde la infancia. Esto, yo quiero más. ¿Cuántos objetos hemos tenido la mayoría de nosotros y nosotras? 1736, los que menos, 10.000 y pico, los que más, había eso. Pero es que un Inuit o un Sioux había utilizado 176 a lo largo de la vida y no le había pasado nada. Claro, volver, la única forma de muchas de estas alternativas es volver a una economía sostenible. Y eso es una de las cuestiones que los economistas están planteando ahora mismo. Claro, además, también tenemos que tener en cuenta que no todo tiene que decrecer. Debe conllevar justamente un crecimiento exponencial de aquellos valores que los hemos puesto en la Declaración Universal de los Derechos. La vida digna, los servicios públicos, el tiempo de relación, la cultura, el bien común, los cuidados, la solidaridad colectiva. Es decir, aquello que hace que la vida sea buena y que cada vez sea más humana y justa. Claro, todo esto no solo es en educación. ¿Por qué? Porque no solo socializamos. Las ciudades socializan y hablamos de ciudades educadoras. Y una ciudad como Ciudad de México, por poner el extremo, pero podríamos poner Valladolid, ¿realmente es una ciudad humana? ¿Está pensada para los seres humanos o está pensada para los coches? ¿Está pensada para la especulación urbanística o está pensada y planificada en función del derecho a la vivienda, que es un derecho y no un elemento de mercado? Claro, Tonucci, Fratto,
uno de los pedagogos vivos que todavía tiene más reconocimiento, dice, una ciudad segura es cuando los niños y las niñas están en la calle, pueden correr por la calle. Cuando mi alumnado iba a Suecia y veía que los colegios, hace tiempo, ahora ya ha llegado la ultraderecha, veía que los colegios no tenían tapias, que no tenían vallas, decían, anda, no es como en España, de aquí los niños y las niñas se pueden marchar, pueden escapar. Y decían, no, es que aquí no hay peligro de el coche que te puede atropellar, el tráfico que hay permanentemente, porque está construido de otra forma. Es menos población también, tiene más recursos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué sería educar en y para el decrecimiento? No solo hablo de en el decrecimiento, sino para. Porque educar en significa que tenemos que ser ejemplo en ello. Los jóvenes son producto de la sociedad adulta que viven. Cuando mi sobrino dice que él quiere ser un youtuber, es lo que está viendo. Que es que se van a Andorra y que es que el Rubius no sé cuánto gana cada día, y es que además, claro, cuando en la escuela el emprendimiento es la competencia clave, la encuesta que se les hace a los estudiantes de Murcia, 12.000 estudiantes, su referente futuro es Amancio Ortega. Es decir, nosotros y nosotras estamos creando las futuras generaciones. Todos los juegos que hacemos de pequeñitos, de pequeñitas, justamente tratan de imitar el mundo adulto. Nos socializamos. En infantil se trabaja muchísimo con el juego. Ya le tenemos suficientemente cansado y no sé si vamos a conseguir que relaje un poco. Con cariño. Con cariño. Lo que planteo en definitiva es que el decrecimiento requiere una seria descolonización mental, del imaginario mental y colectivo en el que hemos sido educados y educadas desde nuestra más tierna infancia. Y no solo por la socialización de la televisión, no solo por Operación Triunfo, no solo por Eurovisión, no solo por el club no sé qué, no, en la escuela. Necesitamos una seria descolonización. Por poner un ejemplo, matemáticas. La gente que sea profe o la gente que haya estudiado, que yo creo que todo el mundo hemos estudiado matemáticas. El problema clásico era, un tren sale de Barcelona a 100 no sé cuánto por hora y se va a encontrar con otro que va por la misma vía, que sale de Sevilla, tanto. ¿Dónde se encontrará? Tú puedes plantear ese problema, puedes plantear tu padre cuánto cobra, chaval, y tu madre cuánto cobra. Y en puestos de trabajo similares, porque hay esa diferencia. Vamos a representar y establecer. Es decir, los problemas, el trabajo, puede tener relación con la vida o no. Es que la escuela, los contenidos, a veces parece que están al margen de la vida. Y los chavales te dicen, no, yo estudio para probar el examen. Y dice, ¿y no tiene nada que ver? No, yo el momento que salgo después. Pero es que lo que están viviendo relevante, que además es fundamental, no sería lo que tendríamos que tener en el aula y trabajar en el aula, y lo podemos hacer, El tema es cómo nos lo planteamos. Por eso digo que la pedagogía en y para el decrecimiento implica, por una parte, desaprender el pensamiento único, capitalista, neoliberal, en el que hemos sido formados desde la más tierna infancia, pero por otra parte significa reaprender una nueva forma de socialización que anteponga el bien común frente al beneficio de unos pocos. ¿Qué es eso el capitalismo? El capitalismo se basa exactamente en esto. Y yo lo que digo es, ¿cómo lo hemos normalizado? ¿Y cómo decimos que es que no hay ninguna otra posibilidad, ninguna otra alternativa? Tenemos que desnormalizar el deseo y el consumo como forma de realización y de felicidad. Tenemos que educar a una ciudadanía consciente y capaz.
yo creo, de comprometerse con la justicia ecosocial, con la igualdad, con el cuidado de los demás y el planeta. Y sí que deberíamos publicar rankings de colegios donde el alumnado no sale implicado social y políticamente en construir un mundo más justo y mejor. Eso sí que deberíamos publicarlo. Y claro, España es una anomalía en este sentido. Somos el país, junto con Bélgica y Malta, que permite centros privados financiados públicamente con ideología propia. Es decir, que es ideario, el 63% de la Iglesia Católica, pero todos los demás de empresas. Y por lo tanto, a quienes contratan es en función de esa ideología. Los contenidos es en función de esa ideología. La organización es en función de esa ideología. Y eso se adoptó en el año 85, con una mayoría absoluta del PSOE. Y dijeron, sí, es posible que tengan su propio ideario, su propia ideología y que eduquen en ella. Y resulta que ahora el neofascismo dice que es que el profesorado adoctrina, el de la pública, cuando ha sido elegido en concurso de capacidad, méritos e igualdad, y por lo tanto es plural como la vida misma. Sorprendentemente, cuando el neofascismo suele siempre acusar a los demás de lo que ellos hacen. Es un principio que aprendimos de pequeños, el que primero da dos veces. Por lo tanto, yo creo que es una evidencia bastante clara, por lo que está diciendo la mayoría de la gente que trabaja en este campo, sobre todo de economía y de sociología, que todo el mundo lo sabe. Que sabemos que únicamente la ruptura con el sistema capitalista, con su consumo y con su despilfarro, con su productivismo, puede evitar la catástrofe. Pero nos negamos a asumirlo porque el capitalismo justamente ha colonizado y la ideología neoliberal que lo alimenta, incluso ya no solo nuestro pensamiento, sino nuestro imaginario mental y utópico. Incluso los sueños que tenemos están marcados por este modelo. De hecho, lo que dice Carlos y Yayo, lo dice muchas veces, que la emergencia climática, la emergencia ecológica es el síntoma, pero que la enfermedad es el capitalismo. En definitiva, lo que plantean es que solo hay una disyuntiva: capitalismo o vida. No hay otra posibilidad. Y claro, yo creo en educación que no podemos educar como si nada de esto estuviera pasando. Yo creo que esta descolonización debe ser el corazón de todos los centros educativos, de todas las materias escolares, de todas las materias, no del de conocimiento del medio de ciencias naturales, de todas las actividades educativas, de todo el currículum escolar y de toda la socialización por parte de las familias, de la calle, de las ciudades, de los pueblos. En definitiva, lo decía Gandhi, y finalizo con esto. Se trata de enseñar a vivir más simplemente para que los demás simplemente puedan vivir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, de parte del Partido Comunista y también de parte de Ecologistas en Acción. Ildefonso, que es... Bueno, que está por aquí. Estaba aplaudiendo, yo soy testigo. Vale, que está por aquí, es el responsable de Ecologistas en Acción, y que si alguien tiene alguna pregunta sobre su actividad, puede hablar con él. El Partido Comunista tiene en esa mesa unos productos de autofinanciación, si alguien quiere una chapa republicana, una camiseta de la escuela pública, bueno, un llavero del Partido Comunista, está todo eso ahí. Una taza con sellos del centenario del Partido Comunista. Lo que puedas soñar está ahí. Y tenemos, claro. Tenemos nuestro boletín, tenemos toda la información sobre el Partido Comunista de Valladolid.
en nuestra página web. Así que, claro, canal de Telegram, esa información, tenemos todo lo que queráis y más. Si tenéis preguntas sobre eso, me las podéis dirigir a mí. Y sin más dilación, vamos a pasar a el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano y voy cogiendo... Un previo, que antes de la publicidad tenías que haberlo advertido. Ping pong, ahora la publicidad. Bueno. No, claro, hay que hacerlo sin avisar, porque la gente desconecta. No. Bueno. A ver, a nadie se nos escapa que es un tema tremendamente complejo y que está muy bien, es imprescindible investigar sobre ello, trabajar sobre ello, pues como pues hacéis cantidad de gente vosotros sobre el tema. Y dicho esto, dices, bueno, ¿por dónde empezamos o cómo empezamos? Has puesto algunos ejemplos, pero es muy difícil, incluso pues con gente cercana. Dice, llegan por primera vez a las clases de historia de la gente mayor, y tal, y dice, ¿qué tal? Dice, pues ya hemos planteado un viaje a Cancún. Ya está, ya empezamos. Es así, gente que es cercana ideológicamente y demás, pero que lógicamente como estamos también muy imbuidos de esa cultura, pues están contentos, como vamos a ir a Cancún, vamos a ir a clase de historia tan ricamente. Claro, toda esa investigación yo creo que hay que combinarla efectivamente con la batalla cultural, la educación, eso es imprescindible. Y todas y todos podemos educar y a todos los niveles, pero también yo creo que hay que construir. Yo lo he criticado muchas veces, no solo aquí en este foro, bueno, hay dos asociaciones que yo sepa de ciclistas de bicicleta en Valladolid, no sé cómo se llama. Bueno, y bueno, pues una sale todos los primeros viernes, como para ganarse las indulgencias plenarias de antaño, ¿no? Muy propio de la izquierda, de cosas de ese tipo, ¿no? Y demás. Y yo siempre he dicho, oye, ¿por qué no trabajamos un itinerario con un instituto o con un comité de empresa? Nos ponemos en ese itinerario, llegamos a acuerdos, vemos la forma de que la gente se desplace en bicicleta, etc. Y poco a poco pues vamos extendiendo esa costumbre de ir en bicicleta. No solo reclamar, que eso lo hacemos muy bien. No podemos ir en bicicleta, pues resulta que hace falta un contacto de no sé qué carril con otro carril, porque si no entonces pasa por no sé dónde y eso es un peligro, y entonces claro, eso no anima, y efectivamente eso no anima. Pero realmente si nosotros también dentro de nuestra capacidad de enseñar fuéramos capaces de construir algo diferente, no solo construir en ese caso los carriles, que depende de las instituciones, en donde también tenemos que estar para que haya esas leyes que nos faciliten las cosas, sino construirlo desde abajo. Porque está bien la movilización, pero hay que hacerlo pues también con unos objetivos concretos pues, para que en una ciudad disminuya pasado mañana la circulación de los coches. Pero claro, muchos de nosotros y nosotras que somos muy sensibles, pues resulta que tenemos la bici, el patinete y el coche. Así, es así. Como en todos los aspectos del consumo, que dices, ¿cuántas? Tú ponías el ejemplo de los zapatos a algún alumno. Yo alguna vez les puse a los míos, ¿cuántas tijeras tienes en casa? Claro, y empiezan y no saben, pero los mismos son 10 o 12. Claro, dice, 10 o 12, dice, y en todos los países y en todas las familias hay 10 o 12 o 7 o 6 o 5 tijeras. Pues que hay muchas casas, muchas viviendas, por decirlo, chabolas, en el mundo donde no tendrán ni una tijera, ni una tijera. Y esas cosas yo creo que hay que decirlas y ir influyendo para que la gente tenga referencias ideológicas distintas a la que está percibiendo continuamente por el bombardeo de la
de la propaganda. Antes de que respondas a Luis, otra cuña. El libro Ping pong. lo podéis adquirir en la caja, que nadie se vaya de aquí sin hacerse con su copia, ¿vale? Los ejemplares están a la venta. Y ahora sí puedes. Hay una palabra allí, pero respondo muy rápidamente una cuestión a Luis. Yo no sé si os habéis enterado, ha salido la noticia antes de ayer, un ayuntamiento ha asumido en Tarragona todo el tema del decrecimiento y ha establecido en el pleno municipal que van a diseñar lo que es todo un proyecto municipal de decrecimiento. Es un pueblo, quiero decir que no es que sea esto. Tiene también que ver mucho con los elementos de hasta dónde se puede. Por eso a mí me parece muy importante, bueno, esto que dice Luis, que igual que decimos que cooperar no solo es una metodología docente, ni es una estrategia, sino que es una filosofía. De hecho, el apoyo mutuo de Kropotkin, que luego ha demostrado Lynn Margulis que es la forma que ha permitido que las especies sobrevivan, no es la lucha, eso de la supervivencia más fuerte, sino justamente la cooperación, es un elemento esencial que planteamos de crecimiento o muchas de las cosas, hasta hacer el cemento de nuestros patios. Si recordáis, los patios nosotros llevamos grabándolos 15 años, los patios escolares, y suelen, ahora mismo, que fíjate si ha avanzado el feminismo, pues ahora mismo sigue siendo, están marcados las canchas de fútbol. Es decir, no es que los chavales hayan surgido y dicho, voy a pintarlos. No, es que ya se ponen así, las canchas de fútbol, entonces están jugando casi siempre los chicos en el centro, se incorpora alguna chica y las chicas alrededor tratando de esquivar los pelotazos. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer un patio ecológico, ecofeminista, además inclusivo y no sé qué, vale, desde abajo. Y eso se está haciendo. Y a la vez, desde arriba, quiero decir, el modelo es una pinza. Tenemos, por una parte, que exigir a nuestros representantes que eso sea una política esencial, porque si no, el planeta desaparece, que es un poco lo que puso en tela de juicio, y lo que ha hecho no solo los profesores por el futuro, sino el alumnado también, Fridays for Future, ahí estuvieron trabajando y mucha gente se ha implicado en ese proyecto, desde abajo, pero también nuestros representantes, porque, bueno, Martín, no solo se trata de hacer cosas de alguna forma que lleguen a alguna gente, sino también que todo el mundo tenga esa posibilidad porque hay políticas públicas que la respaldan, es decir, un movimiento de pinta en ese sentido. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, también de hacer cosas. Muchas gracias por tu libro, que voy a leer con mucho interés, y inevitablemente varias de las cosas que has mencionado, sobre todo al final, por ejemplo, lo del ranking de colegios, ¿no? En función de la implicación sociopolítica del alumnado a cabo de 10 años, por ejemplo, de acabado. Bueno, me ha recordado al de Rafael Díaz Salazar, ¿no? Que para mí fue un libro excelente de hace ya 8 años. Somos amigos. Entonces, bueno, que lanza esas ideas. Entonces, lo que te quiero preguntar es, cuando has citado esto de que la enfermedad es el capitalismo, ¿no? Y el síntoma son todas las cosas que ocurren o que nos ocurren. En el libro el eje era que la escuela tiene que ser una escuela de activismo social, o sea, de implicación, que esa es la medida de que hemos hecho bien las cosas los que somos educadores, ¿no? Pero bueno, cita otra parte que es la doble versión del libro, que es el yo interior, ¿no? Dice el activismo al yo interior, algo así se subtitula. Esa parte de la consciencia, del desarrollo de la consciencia, yo interior, o como le queramos llamar, no te parece esencial, porque bueno, yo como profe, igual que tú, es decir, cuando mencionas cosas o en charlas que doy en mi parte activista, mencionas cosas que para ti es un mundo, incluso alternativas, y ves que deja fríos o indiferentes, y ves que es una cuestión netamente no personal, sino absolutamente de falta de consciencia. O sea, una elaboración interior que no vas a solucionar en una charla, en una tutoría, ni siquiera en un curso, sino es algo más, ni siquiera en un currículo bien desarrollado, es decir, es algo más profundo, ¿no? Entonces, ¿no será una enfermedad también esa falta de desarrollo de parte del capitalismo, por supuesto, de ese yo interior, de esa consciencia personal que requiere una educación muy laboriosa? No sé si en el libro esa parte...
Fíjate, yo pertenezco a un grupo de hombres por la igualdad en León. Los grupos de hombres por la igualdad, siempre hay dos líneas de trabajo, ¿no? En toda España. Por cierto, hemos intentado que se haga aquí en Valladolid y mira que hemos intentado veces y tal y no lo hemos conseguido. Pero bueno, ahí se hizo una historieta interesante. Pero viene al caso con lo que planteas. Hay dos, uno que los grupos que somos más activistas y otros que son más de reflexión, es decir, de ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque los hombres en general nos dividimos siempre, eso es de Vicente Márquez, no es mío, en machistas recalcitrantes y machistas recuperables. Entonces, bueno, pues la gente que está en el machismo recuperable, pues se replantea qué es lo que estoy haciendo, qué ramalazos tengo, porque fíjate, no sé qué. Esta parte siempre es indudable, es decir, hay una parte de la persona, pero yo sí que creo fundamentalmente que somos seres sociables. Es decir, eso que decía Aristóteles, lo del zoon político, es decir, la política es eso, es decir, cómo me relaciono yo con los demás. Y claro, nos están influyendo permanentemente. No solo tú le das a un peque esto y lo primero que hace es esto. Lo digo en bromas, pero es serio. ¿Por qué? Porque están tan sobreestimulados con las pantallas que reaccionan y responden a lo que le estamos haciendo. Es decir, claro, reciben influencias de la familia, reciben influencias de la escuela, pero quien más influye ahora son las redes sociales fundamentalmente. TikTok está penetrado del neofascismo, pero lo mueven a niveles que no os podéis ni imaginar. Ya Twitch o BeReal, las nuevas redes están continuamente. Entonces, esa influencia que le llega, es decir, nadie construye su yo de forma independiente. Entonces, por eso es el sentido comunitario, y a mí me parece muy importante también que seamos, por eso lo primero que dije es que tenemos que ser ejemplo, pedagogía en el decrecimiento y pedagogía para el decrecimiento, es decir, formar al profesorado, a todo el profesorado de toda la universidad en lo del decrecimiento es fundamental, pero que también seamos ejemplos, es decir, el hecho de reciclar, pero claro, exigir que los fundamentales responsables de la contaminación también lo hagan, porque Coembes, mucho del greenwashing es de montar historias para que se hagan y además luego montan cátedras de energías renovables y de hecho justamente Heidelberg, que es la cementera más contaminante de Málaga. Perdona que te reinterprete la pregunta, bueno, y Rafael ya iba por ahí, es decir, el desarrollo, o sea, es posible solamente esta vía del discurso, que podemos estar años enteros con alumnos o con adultos, ya tengo yo de charlas y el tema que estoy metido y es predicar en el desierto en muchas ocasiones, salvo que haya un individuo previamente, es raro que a veces le salte el despertar, previamente con ese desarrollo de su consciencia. Entonces, él apela a la espiritualidad, que no tiene por qué ser creyente, ¿no? Por ejemplo, habla de la meditación laica, etcétera, etcétera, ¿no? Que está tan incorporada ahora mismo en la escuela y demás. O sea, ese desarrollo de una autoconsciencia que requiere, claro, acciones tan contundentes como todo un currículum donde sea un eje nuclear, no transversal, como hemos dicho, todos estos temas. Entonces, esa parte a ti que te parece tan sustancial como la otra, que evidentemente tiene un rasgo oriental y discursivo, o la una sin la otra, crees que no es. Yo es que creo que la personal se construye fundamentalmente en relación. Y en relación, y lo que tenemos es la palabra fundamentalmente y el ejemplo. Es decir, a los chavales les llega mucho más lo que hacen que lo que oyen y sobre todo cuando se implican. Y de hecho es lo que hacemos muchas veces. Y hay gente que fracasa en inglés, pero luego resulta que, fíjate, es que el videojuego para subir de plataforma, anda que no dedican tiempo y no tiene ningún problema con el inglés. Es decir, claro que hay una motivación, pero yo creo que normalmente eso tiene que ver mucho con las relaciones. Es decir, nadie surge de sí mismo o dices, es que si no tiene autoconciencia no va a llegarle. No, hay gente que en la lucha, eso sí que es marxismo puro,
en la lucha también creas conciencia de clase. Y en la medida que te vas implicando, te vas justamente entendiendo un montón de cosas, relacionando y conectando. Entonces, claro, yo no creo que haya un yo que sea espiritual al margen de la relación. Yo creo que es un sentido colectivo en ese sentido. Y yo con Rafa coincido mucho, porque además yo soy católico practicante, pero no especialmente creo en eso en relación. Y que lo que tenemos, en definitiva, los educadores y las educadoras, es sobre todo la palabra. La palabra es nuestro ejemplo en el trabajo cotidiano. Y que eso es lo que les va a dar referentes. ¿Sí? Y mucha gente se engancha en eso. Y hay gente que dice, no, porque yo no quiero. Porque un proyecto de autocontención es un proyecto que significa pasar de la pedagogía del egoísmo. Todo niño, toda niña quiere tener el balón y quiere disfrutar el balón. Compartir el balón con el otro significa un ejercicio de solidaridad, de altruismo. Y luego se da cuenta que lo disfrutas más, vas creando conciencia en eso. Y esa parte, yo sí que creo que justamente tenemos que pasar del modelo del egoísmo de pensar en mí. ¿Quién no ha pensado que va a llevar a su hijo, a su hija, al mejor colegio? Y no decir, no, mira, sea mi hijo o mi hija, o el hijo del otro, tiene el derecho al mejor colegio del mundo, todos, por igual. Y por lo tanto voy a luchar porque hay una educación pública, porque de ahí viene el modelo de solidaridad, de ahí viene el tema de la defensa de los impuestos, de ahí viene el tema de la lucha por lo público. Porque son el paso del modelo del egoísmo, que es tan biológico, al modelo de solidaridad, que es un ejercicio artificial y artificioso. Porque en principio, la civilización, ¿cómo surge? Justamente cuando alguien se detiene y a uno de su clan, de su tribu, que se ha roto la pierna, lo digo porque esto acaban de sacarlo hace poco, se dedica a cuidarle. Es decir, la civilización surge fundamentalmente del cuidado. Por eso Yayo Herrero insiste tanto en que somos ecodependientes, pero también interdependientes. Y esa parte de los cuidados está casi siempre a cargo de las mujeres, porque nosotros en eso, entonces andamos muchos, seamos reflexivos internos, seamos en activismos no sé qué, al final el cuidado siempre acaba en ellas, de una forma o de otra, en general. Dos. ¿Una y dos? ¿Ya? Sí, tú primero. Yo voy a expresar una opinión muy personal. Yo espero que, en fin, que sea, que reciba el consenso que espero. Yo soy era del lema "no hay planeta B". Era ese mi lema. Pero recientemente estoy leyendo muchísima obra, no su libro porque no lo conocía, pero acabo de terminar el del profesor Valladares. He leído Las Islas del Abandono, que no recuerdo ahora mismo quién lo escribe, porque no es un nombre castellano y yo tengo dificultades con otros idiomas. Cuando he leído estos libros yo me he dado cuenta de que el problema no es que no haya un planeta B. Es decir, y además eso me parece, por lo que yo recibo de mi entorno, que soy una persona que está continuamente con gente, me encantan las relaciones con las personas, ¿verdad, Rocío? Bueno, pues yo veo que se percibe la idea de que si no hay planeta B, y a mí que más me da lo que le pase al planeta. Entonces, no es Ya lo dijo Trump, ¿eh? Después de mí, el diluvio. Claro, les da igual, ¿qué más da lo que ocurra al planeta? Entonces, no, yo creo que no es un buen lema ese, no es un buen eslogan, no hay planeta B. Porque al planeta le va a dar igual. Es decir, cuando hayamos fastidiado todo lo que estamos fastidiando y no parece que vayamos a parar, porque estamos alcanzando cifras, por ejemplo, de temperatura con relación a la que había antes de la industrialización, de 2,6 grados, que ya se dice pronto, cuando habíamos prometido no alcanzar o quedarnos en el 1,5, al planeta le va a dar lo mismo. Esas islas del abandono se han recuperado sin la presencia humana. Y con lo que vamos a acabar es con las condiciones que en este planeta permitan que el ser humano viva como especie.
pero es que no vamos a seguir viviendo como especie como sigamos así. Me parece que este discurso puede llegar a más gente que lo de que no hay planeta B. ¿Hay planeta B? Pues el otro tonto dice que se va a ir a no sé qué planeta. Es bobo de remate, vamos a ver. Entonces, lo siento mucho, pero al planeta le va a dar lo mismo. En el momento en que la especie humana, ya no sé si va, soy bióloga, no sé si la especie humana va a desaparecer absolutamente. Lo más probable es que como sigamos así, queden reductos de humanidad en algún sitio. De humanidad, es decir, de seres humanos, quiero decir. Voy a dejarlo claro, de seres humanos como nosotros. Pero se recuperarán las condiciones que se tengan que recuperar en el momento en que dejemos de machacar las cosas. Luego, por tanto, los que hemos perdido somos nosotros, es la especie. Son nuestros descendientes a los que estamos llamando a desaparecer. A lo mejor eso lo entiende mejor la gente, es decir, al planeta le va a dar igual. Esto se va a recuperar de alguna manera y alguna especie tendrá la ocasión de poder llenar los nichos que ahora mismo dejará el ser humano, como sigamos así. Por tanto, el planeta, bueno, yo pienso que es como aquel perro, ¿no? Que se moja, se sacude así, lanza el agua por ahí y se queda tan a gusto. Pues el planeta está a punto de hacer una sacudida de esas. Y vamos a salir disparados a ningún otro planeta, es decir, a la desaparición. Yo esto lo tengo interiorizado absolutamente y creo que habría que cambiar el eslogan porque a la gente de que no haya planeta B un poco le da lo mismo. No nos da lo mismo a los que estamos muy concienciados, pero quizás a gente que es más tibia, igual sí. Bueno, pues hablas con el bloco y se lo comentas. Sí, solamente quería, es la pregunta que iba yo a hacer. Solamente quería decir una cosa. Yo creo que planeta B es una frase de marketing, nada más. Pero a la gente se la suda. Primero desaparecieron los crinoideos. Después la especie que vino y colonizó el mundo, los trilobites. Después vinieron los dinosaurios o los reptiles y desaparecieron. Después vamos a desaparecer los mamíferos o nosotros, no todos los mamíferos. ¿No sería mejor decirles a la gente, oiga, el planeta va a seguir viviendo 7.000 millones de años más hasta que realmente o el sol se apague o nosotros choquemos con el sol? ¿No sería mejor decirles, oiga, no, si planeta, ¿qué planeta ven y qué leches? Lo que vamos a desaparecer es la especie humana. Cuando habla de las bolsas en el desierto de Marruecos, podríamos hablar de las islas de plásticos del Pacífico. Son más grandes ya que Europa. De la desembocadura del... o en la desembocadura del Níger. O sea, ¿cómo está, no? Del Níger, no. Sí, estamos de acuerdo. La discusión esa sobre lo que dice el bloco sobre no hay planeta B es simplemente... Pero como pedagogo, ¿no sería mejor lo otro? Es decir, le pregunto como pedagogo a usted, es decir, sí, yo también. no cambiar de eslogan. Cambiar de eslogan no sería pero mejor si para la utilizas gente. eslogan. Bueno, hombre, no, sí, cuando Sí, ves las pancartas por ahí, y las planeta camisetas, B, no hay planeta B y en las camisetas y B. los relojes. Bueno, pero los eslóganes al final pasan y cambian. A ver, lo que se plantea, en definitiva, es que decrecer vamos a decrecer. El tema es si lo vamos a hacer de forma planificada y democrática o se va hacia el ecofascismo. Claro, a que no sé si han visto la serie, claro, yo cuando yo trabajo con gente de 20, 18, 17 y entonces si les hablo de lo que el viento se llevó, me mirarían como a un dinosaurio, un trilobite más bien. Bueno, entonces tenemos que estar atentos a lo que ellos y ellas ven y hay una serie que se puso de moda hace un tiempecillo que es Snowpiercer, que es un tren de 1000 vagones, que es lo que queda después de la glaciación, después de un periodo de guerras y glaciaciones y tal, y entonces solo quedan esos 1000 vagones y la especie humana vive ahí. Y los de primera siguen viviendo como vivían los de primera. Y los del final se alimentan de las sobras de los de primera. Es como la película El Pozo, muchas de estas que lo que hacen es simplemente recoger
lo que se plantea en este modelo, y claro, ahí lo que dice es, ese es el ecofascismo. El ecofascismo lo que plantea es que lo que hay que hacer es reducir la población, y fíjense que ahora mismo producimos alimentos para 12.000 millones de seres humanos. Y de hecho, para que no bajen los precios, lo que se hace, por ejemplo, en Alemania, no solo es tirar alimentación, si es que les echan productos para que no sean comestibles, porque si no, iría gente a cogerlo. Bueno, quiero decir, hacemos barbaridades de ese tipo, o tiramos en las fosas marianas, pero no tenemos que ir a ningún sitio. En Castilla y León hemos desmontado todos los trenes de cercanías y hemos metido el AVE para llegar un cuarto de hora antes, que solo lo utiliza el 4% de la población de los yuppies. Además, eso le cabreaba siempre en las tertulias de la SER cuando discutimos al del Partido Popular, que era un compañero joven y tal. No, porque eso no solo lo utilizamos nosotros. Dedico el primer capítulo justamente a esto, a poner como ejemplo del modelo todo el tema del ferrocarril. ¿Cómo es posible? Claro, entonces es, o pensamos que tenemos que planificar, y planificar siempre suena a socialismo, a comunismo. Es que se tiene que planificar pensando en el bien común de la gente. Pero ¿por qué vamos a poner esto si lo que se necesita en función de las necesidades, no en función de los deseos? Es que el mercado dice que se desea y que hay que hacer festivales de esto y poner en la televisión en vez de programas educativos. Pero no, es que generamos los deseos y estamos generando permanentemente. Entonces, planificar significa eso. Hay que planificar cómo vamos a decrecer, porque si no, los que tienen el dinero, el poder y las armas serán ellos los que lo planifiquen. Es decir, o por la fuerza o de forma democrática y de forma eso. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que esto es un proceso, y el problema es que hemos pasado tantos picos. Hoy estaba Antonio Turiel, porque me dijo, Antonio Turiel es un compañero de la universidad también, que a él siempre le califican de catastrofista, pero es de los que tienen una investigación más sólida de lo que está suponiendo la cantidad de picos que hemos superado, y que algunos de ellos ya no tienen retorno. No solo la temperatura, sino de la corriente oceánica, de todo porque es quizás lo que más suena. Claro, entonces el problema es ese. Yo quiero hacer cosas, como decía Luis, y en la escuela educar a los chavales y a las futuras generaciones, trabajar en esto con la gente que viene a estas charlas, coger a público cautivo en las universidades, en la cárcel o en educación de personas adultas, me da igual. Pero quiero también que mis representantes, a los que yo elijo, y que van a tomar las decisiones sobre qué modelo social, económico y político se va a funcionar, asuman que tenemos que planificar un modelo que sea, no solo para que no se desaparezcamos nosotros, tenemos que también un poco romper ese antropocentrismo. Los derechos humanos de quinta generación es una de las cosas que plantean, que tenemos que aprender a convivir con el resto de las especies del planeta, y tenemos que garantizar también la supervivencia, porque es que antes, cada año, desaparecían 6 especies, ahora desaparecen 3.400 especies. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Claro, tenemos que aprender a convivir también. No es solo que sobrevivamos como especie, sino que sobrevivan también el resto de las especies con las que convivimos y compartimos. Es que si no sobreviven ellas, tampoco sobreviviremos nosotros. Es decir, es que es... Si sobreviven las cucarachas, no te preocupes, que nosotros les sobramos. Y esas sobreviven a lo atómico. Bueno, lo dejamos aquí. La cola para firmas.